tiene que ver con la corrupción. Ha hecho también un análisis muy exhaustivo e interesante sobre el fútbol argentino. Ariel, ¿cómo estás? Luis Gasulla te saluda con todo el equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día para todos. Bueno, primero me quiero meter con la inflación, después si querés hablamos de corrupción y de economía, ¿no? Inflación, ¿qué es lo que esperás para las últimas semanas del año? ¿Cómo la estás viendo con el alza en la carne y con algunos movimientos Sí. en otros aspectos? Bueno, aparentemente tendríamos un rebote en la inflación de alimentos, en la inflación núcleo, pero también por algunos regulados, como ser el impacto del aumento de impuestos a los combustibles en el precio de la nafta. Argentina no logra salir de un régimen inflacionario de los últimos 20 años de 25% anual. Por supuesto que hemos zafado de nuestra tercera hiperinflación en la historia, único país en el mundo en repetir hiperinflaciones y no aprender social e institucionalmente de lo que es una hiperinflación, como fue lo que nos pasó en el 2023 con 3 dígitos anual de inflación. Ese alivio no nos debe dejar, digamos, quietos respecto del peligro inflacionario latente de tener 25 anual de inflación. 25 anual de inflación significa que Argentina no puede competir en terceros mercados con sus productos a una rentabilidad adecuada porque en Brasil la inflación es 3% anual. Entonces los costos de la producción para exportar en Argentina están a una velocidad de 25 y Brasil, que es nuestro principal competidor en los mercados agropecuarios, los costos suben 3 anual o incluso bajan y tienen deflación. De ahí la importancia de aún seguir hoy en día con el tema de la inflación y ver cómo bajarla. Y en ese aspecto de cómo bajar la inflación, ¿cuánto puede influir las distintas reformas que va a encarar el gobierno en las sesiones extraordinarias en el Congreso? Sobre todo lo que tiene que ver con la reforma laboral. ¿O no influye? Bueno, acá, mira, yo creo que influye. Acá hay un punto central para entender por qué aún el tema inflacionario, no en las magnitudes que hemos tenido hace 2 años, está aún latente. Lo central es que el argentino no quiere los pesos argentinos para ahorrar, pero el no querer no es una cuestión de cultura, es que no tiene incentivo, no estamos condenados por nuestra historia. Entonces, lo que ha sucedido este año es que por el riesgo político de reversión, de peligro, de reversión populista de los cambios que está haciendo este gobierno, los argentinos compraron nada más ni nada menos que prácticamente todas las reservas brutas del Banco Central, 36.000 millones de dólares. Ergo, mientras sigamos en esta dinámica, tenemos un peligro, primero cambiario, de corrida cambiaria como tuvimos este año, y segundo, de un rebrote inflacionario. ¿Por qué? Porque aunque el gobierno cierre las canillas de la emisión, escucha esto, Luis, los argentinos van a dejar la demanda de dinero al piso. Por eso no podemos acumular reservas, porque acumular reservas significa emitir dinero para comprar dólares y acumularlas en el Banco Central. Todo bien, pero si el dinero ese los argentinos no lo quieren, vamos a seguir en el mismo dilema. Por eso, para mí, ahora sí es una opinión particular, hay que sincerar esta situación de que Argentina no tiene moneda y no habría más remedio que dolarizar la economía y terminar con este tema para siempre. Ariel, ¿qué tal? Agustina Girón te saluda, buen día. ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto. Bueno, ahí te metías en el tema de la dolarización, un tema interesante porque, bueno, hasta ahora obviamente no se dio. Por ahora pareciera que finalmente no se va a dar, no sé, veremos qué es lo que termina ocurriendo más adelante, pero por lo menos este año lo que sí está a la luz es la discusión por el presupuesto 2026. Te corrijo una cosita, la dolarización se dio. El tema es que no es formal. En la práctica, claro, sí. Eso. En la práctica, hablamos de... Entonces lo que estamos viviendo es un sistema cambiario y de política económica que está forzando a que los argentinos queden en pesos. Y eso nos costó nada más ni nada menos que 36.000 millones de dólares este año. 36.000 Vamos al
exactamente, 36.000 millones de dólares. 3/4 partes de la Reserva del Banco Central. Toda la cosecha argentina fue con destino al ahorro de los argentinos en el colchón. ¿Te parece una situación normal? No, A mí es un no. montonazo. Es un A montonazo. mí no. Perdón, vamos al presupuesto, Sí, te discúlpame. quería llevar ahí porque obviamente hay algo que se sabe que no se discute, que es el equilibrio fiscal, ¿no? Pero ¿cuáles debieran ser las claves, ¿no? Por lo menos lo que para vos, más allá del equilibrio fiscal, debería ser innegociable, ¿no? En este presupuesto de Bueno, 2026. mira, el equilibrio fiscal, se ve que hoy estoy picante con ustedes, debe ser porque me consultaron en el feriado. Está bien, el feriado te Perdón sienta esta bien. ironía. El equilibrio fiscal está continuamente en negociación. Te explico, vos para conseguir el voto para la reforma laboral, vas a conseguir el voto gracias al aporte, no de Libertad Avanza, sino sobre todo de los bloques provinciales, ¿sí? O de los gobiernos, o mejor dicho, de los gobiernos provinciales de otros signos políticos, que ahora van a ceder porque son oportunistas, porque ven que el pueblo no los votó. Perfecto. Ahora, perdóname, ¿van a ceder porque el pueblo no los votó o van a ceder porque van a obtener prebendas? Van a obtener prebendas. ¿Qué significa la prebenda? Aumento de gasto público. Más transferencias a las provincias. Acá el dato, no me acuerdo exactamente el nombre, pero va a haber hasta incluso empresas públicas que van a pasar a las provincias, como la empresa que le van a dar a la provincia de Catamarca. Ariel. ¿Por qué Catamarca va a tener empresas públicas? Ariel, vos sos un analista sobre todo de los gastos y de la plata que se fue con la corrupción. Te enlazo este análisis económico con eso justamente. ¿Te sorprende cuando ves las noticias de lo del fútbol argentino? ¿Cuánta guita hay? Porque hay algunos que la verdad que la pasan muy bien, y no son pocos los que la pasan muy bien en la Argentina. Con plata mala vida, ¿no? ¿Cuánta plata se sigue yendo por la corrupción en un país como la Argentina, a tu entender? ¿Y cuánta plata se fue? Mirá, lo de cuántas plazas se fue. Bueno, en el caso Cuaderno nosotros medimos y se fue prácticamente toda la reserva de Banco Central en 11 años. Alrededor de 4.000 millones de dólares por año. En corrupción de obra pública por coimas declaradas oficialmente por más de 40, 50 empresarios. Cosa inédita en Argentina, por eso valoro mucho el juicio. En el caso de la AFA es un problema de consorcio, al igual que el país. Cuando vos tenés, digamos, suponete que el fútbol argentino es una empresa. Sí. Esa empresa es una gran empresa. Entonces, ponele Paolo Roca. ¿Vos crees que Paolo Roca está en el día a día de las decisiones de su empresa? No, tiene que subcontratar managers, gente que la dirige. Cuando hay un problema de dirección y los accionistas no están representados, en este caso los socios, que son los verdaderos dueños de la pelota, bueno, sucede lo que sucede, que se distrae dinero hacia el bolsillo de los dirigentes y de los managers y no de los dueños de las empresas. Eso es lo que sucede con el Estado argentino y con la AFA. Y entonces nos vamos a seguir quejando en la medida que la Auditoría General de la Nación, la IGJ, la Oficina Anticorrupción y la UIF sean controlados por los propios auditados o corruptos. Y vos te que centrás en lo economicista del término corrupción. Sí. Ahora, ¿la corrupción a tu entender es una cuestión de números o es una cuestión ética y moral? No, de ambas. Yo pensé al comienzo de hacer este estudio que hicimos para el tema corrupción y también por el tema AFA, era una... Pero cuando me llegó el resultado, esto no es antes, no sabía cuánto iba a dar, ¿sí? El resultado es que es macroeconómicamente relevante. O sea, yo voy a las cifras de inversión de los últimos 20 años. ¿Cuánto de la inversión pública ha sido corrupción? Entonces el Estado declara en el presupuesto de que va a ejecutar 100, ¿sí?
ejecuta 100, 120, 110, 90, a veces hay diferencias, perfecto. Del Congreso lo avala en la cuenta de ejecución de gasto y resulta que de ese 100%, 20% no se hizo. Entonces, cuando yo miro la cifra de inversión hoy y digo la tasa de inversión de los últimos 20 años en Argentina fue 17%, que es baja, fue aún más baja, porque hacer la ruta me sale el doble que hacer una ruta en Uruguay. Bueno, ese es el gran problema. Tiene. Ese es el gran problema de este país. Ariel Korenberg, gracias como siempre, un placer y gracias por las palabras el otro día, siempre sos muy amable. Te mando un abrazo. Bueno, muchísimas gracias igualmente, para vos y para toda la audiencia y buen feriado. Buen feriado para vos también. Vamos a las noticias y ya venimos. A esta hora, así están las